Muy buenos días, hermanos, amigos. Una vez más, es un privilegio estar con ustedes desde nuestra casa, la casa de los Alfaro García. En este día domingo, disculpa por comenzar un poquito tarde. Ayer llegamos noche de viaje y estamos ya listos acá para abrir la palabra y seguir compartiendo con ustedes lo que nuestro Señor nos dejó en ella. Los invito a orar conmigo para que entremos en sintonía con el Espíritu y con la palabra. Padre nuestro, gracias por el privilegio que nos das de hablar de tus cosas. Señor, gracias por la bendición enorme que tenemos de poder estar conectados a través de la tecnología, pero más importante, Señor, conectado a través de tu Espíritu. Señor, te bendecimos en esta mañana, pidiéndote que nos ayudes y que nos permitas llevar tu palabra de la mejor forma, fielmente a aquellos que nos escuchan en esta mañana. En esta tarde o en esta noche, Señor, cuando nuestros hermanos escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, buscamos tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos queridos, por favor, quieren buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8. Hemos estado estudiando ya por varias semanas lo que significa el contenido del Evangelio de Mateo. Y hemos terminado una de las secciones principales que tiene que ver con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, uno de los preciosos recursos que Dios nos ha dado para entender su voluntad y para saber hacia dónde quiere que vaya el mundo y hacia dónde quiere que vaya cada uno de sus hijos. Hemos pasado el Sermón del Monte y hemos entrado ahora a esta nueva sección en la que estamos mirando estas historias de fe y de poder, en las que el Señor Jesucristo, después de haber mostrado el contenido de su palabra, ahora nos invita también a que entendamos qué es lo que Él entiende por fe y qué es el poder que Él tiene para ayudarnos. La fe, por supuesto, como ustedes saben, es una de esas palabras que es complicada de definir y a veces se malentiende. Por eso es necesario que en esta sección de dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, le pongamos atención al Señor Jesucristo y a las historias que nos cuenta Mateo de cómo el Señor Jesús entiende la fe y entiende el poder que Él tiene en relación con ella. Ya hemos visto el domingo pasado, miramos los primeros dos casos, las primeras dos historias en las que el Señor Jesús nos manifestó la esencia de la fe y el gran poder que Él tiene. Hablamos por eso del leproso, hablamos por eso de aquel oficial romano, y hoy nos toca hablar de dos historias más en este capítulo 8, donde el Señor otra vez nos habla en su palabra de cómo deberíamos entender la fe y el poder que ella desata. Lea conmigo entonces, por favor, en el capítulo 8 de Mateo, versículos 14 en adelante. Dice la Escritura de esta siguiente forma: Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este acostada y con fiebre. La tomó de la mano y se le quitó la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho mediante el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Esta es la primera historia que tenemos para este domingo.
Una historia interesante porque después de hablar del leproso y después de hablar del centurión, ahora el Señor Jesús entra en el ámbito doméstico, entra en la casa de una familia. Están en Capernaum, como sabemos. Capernaum, esa pequeña ciudad en el tiempo del Señor Jesús, al noroccidente del lago de Genezaret. Ahí precisamente esta ha sido la casa en la que el Señor Jesús ha residido quizás por algunos meses, quizás por algunos años. Es la casa también donde está Pedro. La casa de Pedro se menciona acá. Esta casa de Pedro, según nos dicen los historiadores y los arqueólogos, ha sido descubierta por arqueólogos modernos y saben exactamente la localización en donde estaba. Ojalá pudiera investigar un poquito más sobre eso, hermano, y se daría cuenta que hay toda un consenso sobre que en verdad aquí vivió el apóstol Pedro. Jesús pues entra en esta casa del apóstol Pedro y vio a la suegra de Pedro acostada y con fiebre, se nos dice. Esta manera de presentar las cosas de parte de Mateo hace énfasis en la condición delicada, dura, difícil que tenía esta mujer. Y junto con esto nos da información de paso que es importante recordar. Una información importante que casi nunca se menciona es que Pedro tenía esposa y había tenido, por supuesto, en ese sentido, suegra. El apóstol Pedro, el líder entre los líderes del grupo del Señor Jesús, era un hombre con esposa. Y esta esposa tenía mamá. Y obviamente, y la suegra de Pedro, la mamá de la esposa de Pedro, está enferma, está acostada con fiebre. La manera en que se coloca esta frase, de acuerdo con los comentaristas, la palabra que Mateo ocupa aquí para describir a esta mujer es una condición difícil, dura. Habla de, literalmente aquí no dice, como mi versión dice, de estar acostada, literalmente dice postrada. Es decir, esto sí la tiró. Así comentaban algunos al mirar esa palabra. A las mujeres a veces cuesta que las tiren así, que una enfermedad las tire, las postre, para que no se puedan levantar, ¿no? Los hombres somos otra historia. Pero en el caso de las mujeres, esta mujer, Mateo quiere dejarnos bien claro que la aflicción, que la enfermedad ahora que está sufriendo es una enfermedad fuerte al punto de que la ha postrado. La ha postrado y no puede levantarse, tiene fiebre y además, si eso no fuera suficiente, es una suegra. El chiste común entre nuestras culturas, y no solo en nuestras culturas, también en otras culturas, sobre el mal lugar que la suegra tiene en el hogar, es algo interesante de notar acá, porque aparentemente la suegra vivía en la casa de Pedro, y el Señor Jesucristo, como en este lugar ni en ningún otro lugar, recrimina este asunto. Aquí habría suficiente espacio para que el Señor Jesús nos diera una lección de cómo la suegra no se debe meter en las cosas de la casa. El Señor Jesús no lo hace. Por supuesto, el concepto que el Señor Jesús obviamente tiene sobre esta mujer es un concepto alto, es un concepto importante, no es un concepto denigrante, no es un concepto negativo sobre esta mujer que literalmente se llama la suegra de Pedro. Y claro, todo tipo de chistes podría hacerse sobre el hecho, y se ha hecho, sobre el hecho de si Pedro le pidió que la sanara, ¿no? El pasaje en este pasaje preciso de Mateo no nos dice nada. Sin embargo, si usted revisa el paralelo en Lucas, se dará cuenta que allá fueron varios los que motivaron al Señor Jesús para que mirara a esta mujer.
para que la sanara o por lo menos que se diera cuenta que estaba enferma. No. El Señor Jesús va muchas veces en contra de ciertas tradiciones y de ciertos tipos de entendimientos de nuestras culturas que inclusive en las iglesias se mantienen. Este desprecio a veces por la mamá de tu esposa, por ejemplo, es increíble. O al revés, ¿no? Este desprecio por la mamá de tu esposo, el suegro, la suegra. El Señor Jesucristo de una manera indirecta aquí nos está hablando y nos está diciendo que para Él la suegra es importante también. Una mujer que, como vamos a mirar en un momentito, es obvio que era una mujer activa, una mujer trabajadora, una mujer que ayudaba, una mujer que estaba pendiente seguramente de muchas cosas que pasaban en la casa de Pedro. Y cuando Jesús llega a la casa de Pedro, porque es la casa de Pedro, no es la casa de ella, vio a la suegra de este acostado. Y esto obviamente nos habla otra vez del apóstol Pedro. Nos habla de que él de alguna manera acogía a esta mujer y estaba en su casa. No conocemos las condiciones monetarias, financieras, ni queremos aquí hacer de esto algo normativo, por supuesto, pero sí nos habla de que la relación del apóstol Pedro con su suegra no era una mala relación. Sí nos habla de un hombre que considera a su suegra importante al punto de tenerla en su casa. La mujer está postrada, como ya hemos dicho, la palabra es fuerte aquí. Está echada, postrada, con fiebre, seguramente sufriendo. Y en Lucas se nos dice que varios lo invitan al Señor Jesús a que la vea. Y aquí, en esta historia de fe y de poder, el Señor Jesucristo simplemente entra a la casa. Note usted, por favor, aquí el Señor Jesús no dice nada. No dice nada en absoluto, mientras en las otras historias, como lo vamos a ver antes y después, al Señor Jesús a veces tiene gestos simbólicos para sanar, a veces simplemente ocupa la palabra para sanar. Ahora en el caso de la suegra de Pedro, el Señor Jesús la toma de la mano, simplemente la toma de la mano y se le quita la fiebre. El tipo de acción del Señor Jesucristo habla del poder de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús simplemente la toma de la mano. Qué milagro que con solo el Señor te toque, el Señor te sienta, que el Señor ponga su mano sobre ti sin decir ninguna palabra, sin decir ninguna oración. La fiebre, el problema, la enfermedad, el dolor ha desaparecido. Así cantábamos hace algún tiempo, ¿no? Aquel himno también precioso, escrito por un hermano mexicano. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. Y si yo tuviera tiempo y oportunidad seguramente de preguntarle a muchos de los que nos escuchan, a muchos de nuestros hermanos en la iglesia, a muchos de ellos el Señor lo tocó, no oyeron palabra, no oyeron ningún tipo de gesto litúrgico, pero obviamente el Señor los tocó porque de manera sorprendente, única, instantánea, milagrosa, el Señor la sana a esta mujer. Y la fiebre se le quitó, dice este pasaje. La tomó de la mano. Note la gentileza del Señor Jesús. No le pone la mano sobre la cabeza como para autenticar su poder y autoridad. La toma de la mano. Esta manera de hablar del Señor Jesús es una forma de hablar de su ternura, de su cuidado, de la manera tan tierna que Él también se acerca a personas, a los hombres, a las mujeres, a estas mujeres otra vez, que no era seguramente tan importante para la sociedad, pero el Señor Jesús sí se toma el tiempo y la disposición para tomarla de la mano estando enferma. La manera en que nosotros nos proyectamos también
hacia los demás es importante. Este culto de sanación aquí no consiste en un Señor Jesús en estar haciendo un show. Quizás hubiera podido quitarse el turbante, quizás hubiera podido quitarse algún pañuelo y lanzarlo de forma así despampanante, ¿no? En una manera haciendo una especie de show. No, el Señor Jesús simplemente la toma a la mujer, le toma la mano y la fiebre se va. Porque la enfermedad ante la presencia de Dios no existe. Porque la enfermedad cuando Dios quiere no existe. Porque la enfermedad tocada por Dios, tocada por el Señor Jesús, desaparece. No se nos dice qué tipo de enfermedad era esta. Nosotros podríamos pensar en cualquiera y sin embargo el texto no nos dice qué enfermedad fue esta. No nos dice, porque al fin de cuentas, sea una gripe, o sea un cáncer, sea cualquier tipo de dolor interno o externo, golpe, fractura, ante la mano del Señor se va, se va, se va. Sí. El Señor Jesús tampoco pregunta por la fe de esta mujer. Tampoco pregunta si tienes fe. Algunas veces va a compensar la fe, va a reconocer la fe, como el caso del centurión. Pero en el caso de la suegra de Moisés, de Pedro, no hace eso. No hace eso, simplemente entra, la toca y se acabó el problema. Esta es la conexión entre fe y poder que muchas veces en algunos movimientos religiosos, inclusive cristianos, cuando no sucede un milagro, se culpa que la persona no tiene fe. Pues bien, en el caso del Señor Jesús, el texto aquí no nos dice para nada que necesitas tener fe para que el poder de Dios se desate. Cuando Dios quiere sanar, inclusive si la persona no está consciente, inclusive si la persona no lo ha visto, como aquel esclavo del que vimos el domingo pasado. Simplemente cuando el Señor quiere, simplemente cuando el Señor lo hace, simplemente cuando el Señor está presente, la enfermedad se va. Qué bendición esa. No tengo que estar pensando necesariamente que la razón por la que no me sané es porque no tenía suficiente fe. Aquellos que lo hacen así tratan de manipular y hacer sentir mal a los creyentes cuando pidiéndole al Señor, quizás en mucho dolor, quizás en mucho sufrimiento, quizás en un hospital, y resulta que la enfermedad no se va. Resulta que la enfermedad no se quita. Muchas veces hemos escuchado a ciertos pastores y ciertos predicadores diciendo que la razón por la que no se curó es porque no tenía fe. Cuando en la Escritura tenemos casos sobre casos como este, en el que la mujer probablemente estaba tan enferma, tan adolorida, postrada otra vez con fiebre quizá, en medio de un montón de tratamientos quizá, y el Señor Jesús simplemente la toca y la sana. Cuidado con aquellos que insisten en que necesariamente todo el tiempo para canalizar el poder de Dios tiene que haber un tipo de fe. La fe es importante. La fe en el Señor Jesús es valiosísima. Pero cuando se trata de sanar, el Señor Jesús puede sanar, haya o no haya fe en este caso. Así sana a la suegra de Pedro. Así la sana al punto de que la fiebre se le va totalmente. Y la manera en que Mateo presenta este cuadro aquí, hermanos, es increíble también, porque aquí no hay una recuperación tardía. Aquí no hay una recuperación que llevó horas, como cuando te empiezas a sentir bien, porque realmente la medicina empezó a funcionar, ¿no? La forma en que está colocado este milagro aquí hace pensar precisamente que la sanidad le vino instantáneamente a esta mujer.
Sí, yo también he escuchado a un montón de supuestos sanadores que se escudan con el hecho de que la enfermedad va a sanar poco a poco. Cuando lleguemos al caso del ciego más adelante en Mateo y en Marcos precisamente, vamos a mirar por qué el único caso en el que el Señor Jesús sana progresivamente, diríamos, tiene una razón de ser. Pero cuando el Señor Jesús sana, como en este caso, como en el paralítico de Betesda también, por ejemplo, no necesita un año para sanar. Inmediatamente se pone de pie, inmediatamente funciona, salta en aquel caso del paralítico, ahora en el caso de la suegra de Pedro, y Moisés se me está metiendo mucho acá porque he estado pensando bastante en Moisés, he estado pensando mucho en lo que significa ese hombre y pronto voy a enseñar sobre él también, pero la suegra de Pedro salta, entonces ella, mire el mismo versículo 15, entonces ella se levantó y se puso a servirles. Se levantó y se puso a servirles. Aquí hay algo interesante también, porque esta mujer no dice nada, no dice ni pío, no dice creo en el Señor Jesús, no levanta la mano, no pasa al altar, no lo abraza, lo que quizás cosas que pudieron haber pasado, pero Mateo no nos lo dice porque su énfasis está en otra cosa. Entonces, cuando Jesús la toca y la fiebre se va, entonces ella se levanta y se puso a servirles. Esta forma de describir las acciones de esta mujer hablan de un servicio doméstico. En el Nuevo Testamento ustedes saben que existen varias palabras que se traducen servir para nosotros en español. Hay algunas palabras que se traducen como servir también y que son palabras que están conectadas con el culto, están conectadas con la liturgia, servir a Dios, por ejemplo, están relacionadas con la adoración, por ejemplo, cuando el Señor Jesús confronta al diablo y le hace recordar el hecho de que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que se ocupa ahí es una palabra un tanto diferente. También cuando se habla de el servicio cristiano, el servicio, digamos, que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, cuando se nos dice que los cristianos debemos adorar racionalmente a Dios, adorar con nuestra mente. Él ocupa una palabra que se traduce servicio ahí también, pero es diferente. Es una palabra que habla más de liturgia, si ustedes quieren, más de cosas relacionadas con el culto, con la adoración, con el levantar manos, por ejemplo, porque muchas veces servirle al Señor se manifiesta de este tipo de manera. Cuando se predica la palabra se sirve al Señor. Cuando se enseña la palabra se sirve al Señor. En la iglesia, en el culto público, los diáconos sirven al Señor. Cuando tenemos un ministerio, esa palabra otra vez, ministerio, que significa servicio, en la iglesia servimos al Señor. Y sin embargo, la palabra que se ocupa aquí para esta mujer no es ninguna de esas. La palabra servicio que aparece aquí tiene que ver con el servicio doméstico. Esta mujer, cuando se mira sana, se siente sana, salta de su lugar y por supuesto Mateo quiere subrayar que ella va a seguir haciendo quizás lo que estaba haciendo y con esto le servía al Señor y con eso le sirvió a Pedro y a los demás de la casa. Empezó a servirle, quizás había necesidad de la cocina, quizás había necesidad de traer agua, quizás había necesidad puro servicio doméstico. El Señor Jesús la sana y ella responde de esta manera. Por eso tú
ni yo no deberíamos preocuparnos si no tenemos oportunidad en la iglesia, en la congregación propiamente hablando, para servir al Señor. Quizás Él no te ha capacitado para servir como predicador, para servir como maestro. Quizás el Señor no te ha capacitado para ser diácono, por ejemplo, que tienen ciertos servicios litúrgicos dentro de la iglesia, pero el Señor seguramente te ha capacitado también para servir este tipo de servicio, de detalles, de ayuda, de poder ayudar a los demás, de poder servir a los demás, de ayudar en las cosas tan sencillas de la vida, de la práctica, de la existencia de un hogar. La mujer, la suegra, se pone a servir. Acuérdate de esto, por favor. Dios nos ha llamado y algunos de nosotros nos ha curado varias veces. Y el propósito de esto es que sirvamos al Señor. Otra vez, quizás no en los contextos que a muchos les gusta estar, porque lo que quieren tener, más que servir a los demás, más que obviamente ser de utilidad para otros, es simplemente tener un rostro público, tener una manera que lo conozcan a ellos. Esta mujer ni siquiera el nombre sabemos de ella. No sabemos cómo se llamaba la suegra de Pedro. Y sin embargo hace lo que el Señor Jesús merece: servirle a Él y a los demás. Por alguna razón la traducción que estoy leyendo dice, y se puso a servirle. Pero en realidad el texto griego dice, se puso a servirles, a los demás también, a todos los de la casa. Debemos dar gracias al Señor por tanta mujer en nuestra iglesia que aun cuando no enseña, no predica, no tiene posiciones en la iglesia, son mujeres que han sentido el poder de Dios, que las ha transformado, las ha ayudado, frecuentemente las ha sanado milagrosamente de un montón de cosas, y ellas le sirven de esta manera. Sirven en la iglesia, sirven en la casa, sirven a los hermanos. Estas suegras también. No debemos pasar por alto, sí, las mujeres en general, pero las suegras. Y tendríamos que hacer un llamado aquí también a nuestras hermanas suegras, ¿verdad? Que su posición de suegra no la coloca como la reina de la casa a la que todos le deben servir, a la que los hijos le deben servir, porque ella al fin de cuentas es la que proveyó para ellos, les dio la vida, les dio el servicio, les dio la crianza, quiero decir, y ahora pues es la suegra. Esta mujer aparentemente no sabía nada de esto, de la liberación femenina, porque es una mujer tocada por el Espíritu y la mano del Señor, y entonces sirve. Yo sé que hay muchísimas mujeres así, pero también sé que hay algunas que simplemente ya descansan en sus laureles y creen que todo el mundo en la casa debe servirle, inclusive Pedro. Esta mujer no es así. Acuérdate, por favor, no sé qué pedrada te cae dentro de toda esta discusión, hermano, hermana. El yerno, Pedro. La suegra, enferma. La suegra que sirve. La suegra que no es señorona en la casa, que espera que todas la sirvan. No sé. El punto es que el pasaje de una forma especial nos alumbra en nuestra práctica, cómo servimos al Señor. Sirvámosle de esa forma. Todos nosotros hemos sido sanados del gran problema del pecado, y todos nosotros hemos sido sanados también, muchas veces sabiéndolo y otras veces no, de enfermedades por las que hemos pasado. Aprende a servir, aprendamos a servir. Digámonos a nosotros mismos, necesito servir. Yo no soy aquí el Señor. El único que es Señor es aquel que toca y la enfermedad se va. Acuérdate de esto, hermano y hermana. Con eso en mente, quizás en la misma casa, en la casa de Pedro, después de que ha sanado a esta suegra de él,
Dice el versículo 16, al atardecer le llevaron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos. Esta forma amplia, amplísima de presentar el problema de mucha gente aquí, no eran pocos, seguramente se amontonaron. Hoy en día tenemos el gran privilegio de contar con hospitales buenos o malos, como ustedes quieran. Antes no había este tipo de circunstancias, no había medicinas, no había antibióticos, no había alcohol en el sentido que hoy lo conocemos. Seguramente al mirar cómo Jesús sana milagrosamente a esta mujer, la gente se le amontonó, porque había un montón, muchos, dice este pasaje, que llegaron. Algunos tenían problemas espirituales, como los endemoniados, tenían espíritus inmundos dentro de ellos. Estos eran hombres y mujeres de la localidad de Capernaum, campesinos. Note esto, por favor, otra vez. El pasaje parece decirnos y hacer clara la diferencia entre enfermedades y demonizaciones, o como antes se decía, posesión demoníaca. Cuando llega la tarde, quizás cuando ya están cansados, vienen de todas formas esta gente después del trabajo, quizás al llegar a la casa les hablan de Jesús y de lo que hizo con esta mujer, y ahora le amontonan endemoniados y le amontonan enfermos, y a todos los sanó. Hay una diferencia, como he dicho, entre este asunto de los endemoniados y los enfermos. No es lo mismo. Claro, en muchos contextos psicológicos y supuestamente científicos nos han querido decir que la demonización es simplemente una manera antigua, cuando no existía ciencia, de hablar de problemas mentales, de hablar de depresión, de hablar de cierto tipo de esquizofrenia, qué sé yo, y que realmente nunca ha habido esta cosa de endemoniados. En la mirada de Mateo, en la mirada del Señor Jesús, sí existían y había diferencia entre aquellos que estaban enfermos en general, físicamente, quizás también algunos emocionalmente enfermos, pero también existía la realidad de los endemoniados. Y a estos endemoniados directamente se nos dice, el Evangelio, la frase de Mateo toma cuidado de añadirle, expulsó a los espíritus con su palabra. Aquí vemos otra vez, otra manera de que el Señor Jesús muestra su autoridad. No tiene que tocar, no tiene que decir, no tiene que, no tiene que hacer ningún gesto de otro tipo. Simplemente su palabra es suficiente para sacar a un demonio. Los famosos fariseos del tiempo del Señor Jesús habían aprendido un sinnúmero de rituales para expulsar a los demonios. Supuestamente la tradición judía de los rabinos judíos, y muchos de ellos les habían enseñado la supuesta historia de que Salomón fue un gran exorcista, y algunos habían desarrollado un montón de teorías de cómo se debe expulsar a los demonios, ¿no? Es interesante, pero el Señor Jesús nunca se detiene a esto. Más adelante simplemente va a decir: oren para sacar al demonio. Recuerden, va a decir el Nuevo Testamento, que el diablo conoce mucho mejor que muchos evangélicos y muchos creyentes la Escritura. No sirve para nada simplemente repetirle la Escritura como un rito. No sirve de nada el agua bendita que algunos creen que se les puede echar para sacarlos. El Señor Jesús simplemente les dice fuera y se van fuera. No tienen poder de negociación aquí con el Señor Jesús. Expulsó a los espíritus con su palabra.
Es importante otra vez requerir aquí atención nuestra sobre la necesidad que los evangélicos tenemos de ponerle atención, la más fiel de las atenciones, a la palabra del Señor Jesús, porque es su palabra la que tiene poder para sacar al demonio. No se trata de una repetición mecánica, otra vez quizás me imagino como en aquel famoso libro de C.S. Lewis, de las cartas del demonio a su sobrino, que muchas veces el demonio se ríe de nosotros porque piensa que simplemente por repetirle una palabra él va a huir. Cuando, como ya he dicho, en el mismo evangelio se nota que Satanás conoce bien la palabra, pero no la obedece. Solo cuando se ocupa la palabra del Señor Jesús como palabra del Señor Jesús en fidelidad a lo que el Señor Jesús dice, entonces podemos tener respaldo de que incluso los espíritus inmundos nos obedecerían. El Señor Jesús también curó a todos los que llegaron ahí, dice este versículo 16. Note lo inclusivo, note la totalidad. Note cómo el Señor Jesús no hace excepción. Note por qué el Señor Jesús precisamente se diferencia de tantos curadores hoy tan famosos muchas veces. Porque para Él no hay excepción. Porque para Él todos pueden ser y son sanados a su orden, a su deseo, a su voluntad otra vez, sin quererles poner ningún tipo de requisito o de ningún tipo de excusa. No, es que estás muy enfermo. No, es que ya no hay para esto. No, sí, cualquier cosa. Note el pasaje, por favor. Le trajeron a todos y Él los sana a todos. Sí, seguramente si el Señor Jesús hubiera vivido en medio de nosotros, hubiera visitado hospitales, seguramente a todos los hubiera podido sanar sin ningún problema. Esto lo hizo, dice el pasaje aquí, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho. Hacía ¿cuántos años antes del Señor Jesús? Fácilmente unas 700 años antes del Señor Jesús, fácilmente. El profeta Isaías, en Isaías 53, describe al Mesías como aquel que tiene capacidad para quitar de nosotros nuestras debilidades y nuestras enfermedades. Tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, podemos estar seguros que Él tiene poder para llevar nuestras debilidades. Esta palabra aquí en otros contextos se traduce quizás de una manera más pictórica. Falta de firmeza. Debilidades es una falta de firmeza. El Señor Jesús te puede dar firmeza en tu carácter, firmeza en tu espiritualidad, firmeza en tu cuerpo también. No solo tu cuerpo puede ser sanado por el Señor, también tu espíritu, que quizás en muchos contextos es más importante, también lleva nuestras enfermedades. Pero note por favor esto, hermano, cuántas veces no lo hemos oído predicar, muchas veces de mala manera, pensar que simplemente porque Jesús existe y porque Jesús murió por nosotros, que necesariamente y obligatoriamente Jesús tiene que sanarme y debe fortalecerme siempre. Al fin de cuentas, Él ya lo hizo. Ese no es el espíritu de estos dos capítulos ni de este pasaje. El espíritu de estos dos capítulos y de este pasaje es que cuando Jesús quiere, cuando está en su voluntad, no le falta poder para hacerlo. Él se identifica con este siervo de Dios de Isaías 53. Estas dos maneras de presentarnos la fe, de presentarnos la historia
de la fe y el poder del Señor deben alumbrar nuestro camino también, hermanos. Siento yo que muchas veces nosotros, los modernos, los contemporáneos, fácilmente abandonamos, olvidamos o se nos olvida el poder de nuestro Señor Jesús. Porque sí, por supuesto, tenemos hospitales, tenemos pastillas, tenemos inyecciones, tenemos cirugías, tenemos tantas cosas, ¿no?, que son importantes y son buenas y son muchas veces necesarias. El Señor Jesús nunca nos va a decir que debemos abandonar este tipo de cosas. Muchas veces, inclusive Él parece estar haciendo un tipo de medicina natural al ponérsela sobre ciertos enfermos. Y lo mismo va a hacer los apóstoles, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no beba agua, sino que tome un poco de vino. Cuando se habla en Santiago de que los ancianos pueden llegar y que sanen aquello y que lo unjan con aceite, como muchas veces en el tiempo con nuestros campesinos, en donde vivíamos, por ejemplo, sinceramente la cultura general, donde no había suficiente para atender con un médico, a ir a un hospital, las viejitas, los viejitos, la cultura nuestros era: sóbelo con esto, échele esto. Y muchas veces, sin quizá saberlo necesariamente, la cultura de alguna manera nos sanaba, nos ayudaba. En todo eso miramos la mano de Dios, por supuesto, a través de los hospitales y los médicos y a través de las cuestiones puramente naturales. El punto aquí es que el Señor Jesús, cuando Él quiere, Él puede darnos firmeza, darnos salud, y no deberíamos ser personas que, principalmente por pasajes como este, le exijamos. Nosotros no debemos exigirle nada a nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Somos en este contexto la suegra de Pedro. Somos la suegra de Pedro, que cuando él me hace este milagro, sabiéndome indigno, sabiéndome indiferente, sabiéndome pequeño, sabiéndome ignorado por muchos, Dios pasa por mi casa, me sana y luego yo le sirvo. Nunca, nunca escucharemos a un Pedro o a un cualquiera de los apóstoles y aquellos que estuvieron con él cerquita, exigiéndole al Señor. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades para que se cumpliese lo que ya nuestro Señor había anticipado 700 años antes de la venida de Jesús de Nazaret. Historias de fe y poder. Esta historia a mí me enseña humildad. Una vez más, como si quisiera que me lo repitieran, ¿verdad? Porque todos nosotros necesitamos que se nos recuerde que debemos ser humildes delante de la sanidad del Señor, que debemos ser agradecidos delante de la sanidad del Señor. Dios te hizo un milagro, sírvele, como esta mujer. Dios echó quizás de tu vida espíritus inmundos. Sírvele, sírvele, sírvele. Queriendo decir, yo recuerdo entre mis memorias de niño los famosos cuentos de la Radio Nacional, cuando no había televisión, cuando no había internet, ni mucho menos. Yo escuchaba como niño, ¿no?, los cuentos de la Radio Nacional todos los días a ciertas horas. Y ahí pasaba, una de las que más recuerdo es la historia de Jack y los frijolitos mágicos, que se encuentra con este gigante, un gigante malo, por supuesto. Bien me acuerdo de estas palabras del gigante pidiéndole a su mamá: sírveme, sírveme, sírveme. Así con garbo. El Señor nos enseña al revés aquí. El gigante
es el que nos ayuda. Y en amor, en algo natural, debería ser natural el servirlo a Él, porque Él puede sanar todas nuestras enfermedades si Él lo quiere, porque Él puede sacar de nosotros demonios que ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban ahí. Cuando vinimos al Señor Jesús, Él hizo esto en los verdaderos creyentes. Él se identifica como aquel que carga nuestras debilidades y nuestras enfermedades. Note esto, por favor, ya para terminar. Esta forma de presentar al Señor Jesús como el que nos sana, como el que nos limpia, como el que nos exorciza, como el que quita la fiebre, el que nos levanta de una condición de estar postrado, esta forma de presentarlo de Mateo también, y que es sacada, es una cita de Isaías, por supuesto, esto de hablar de que Él tomó nuestras debilidades, Él cargó con nuestras enfermedades, esa forma de describir que Jesús no simplemente lo está haciendo porque Él puede, como cualquier, digamos, CEO o gente de dinero que al llegar un pordiosero y a pedirle que lo sane porque tiene tanto dinero, que lo ayude por tener tanto dinero, simplemente le dice, va pues ahí está, sin que le cueste nada, sin que realmente, o siendo quizás, hermanos, como se le quita un pelo al gato, ¿no? Al fin de cuentas esto no es nada. La manera en que se presentan estas acciones del Señor Jesús reflejan un cuidado de Él, reflejan un interés de Él, reflejan un costo en Él, reflejan que Él mismo las está tomando para sí, para hacerlas desaparecer. Y más adelante en el Evangelio de Mateo vamos a mirar cómo el Señor Jesús carga precisamente con la peor de las enfermedades, sufre por estas enfermedades nuestras, le pesan a Él, le duele a Él, esto es algo personal para Él, y por eso otra vez el pasaje me dice que la manera que en poder debemos responderle a Jesús fue como la suegra de Pedro lo hizo, sirviendo domésticamente si es necesario. Padre, muchas gracias por esta historia, estas dos historias cortitas, pequeñas, Señor, pero son dos historias de fe y de poder. La primera de estas, Señor, gracias porque sanaste a esta suegra de Pedro. Gracias, Señor, porque aunque no conocemos el nombre de esta mujer, ella sintió tu poder y sintió lo que todos nosotros debemos sentir. Cuando tú nos sanas, cuando tú nos traes a tu casa, a tu familia, y en virtud de eso se puso a servirles a todos. Gracias por tantas mujeres que han entendido ese mensaje. Gracias por tantos hombres también, Señor, que como esta mujer lo han hecho también. Señor, ayuda a ordenar nuestra vida, ayuda a ordenar nuestras relaciones, ayúdanos, Señor, a vivir como tu Hijo, nuestro Señor Jesús, vive. En medio de un mundo lleno de odios y en las familias con mucho odio también, a veces hijos odiando a papás, papás odiando a hijos, hijos odiando a suegros y también al revés. Señor, ayúdanos a entender y a aprender de Pedro y aprender de ti también, Señor, en este contexto. Señor, ayúdanos a diferenciar de aquellas cacatúas espirituales que existen hablando de que pueden sanar cuando se comparan con tu verdadero Hijo, Señor. No tienen comparación de verdad. Tu Hijo sana con las manos, sana con la palabra, sana con el pensamiento, sana con otro tipo de gestos y lo sana a todos y a todos, Señor, cuando Él quiere.
Bendecimos tu nombre por eso, Padre. Y si en medio de aquellos que están oyendo este mensaje hay alguien que está padeciendo de una enfermedad, que necesita de esta ayuda del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que bendigas a estas personas, que las ayudes y que aprendan de ti, que aprendan del poder de tu palabra para sanar toda cuestión. Señor, tú eres nuestro Señor Jesús, aquel que vino profetizado por Isaías para cargar nuestros pecados, para cargar nuestras debilidades, para quitarnos, Señor, las enfermedades que tanto nos acongojan, a veces nos postran como a esta mujer. En este día, Señor, queremos recordar que el hombre en el que creemos es Dios también, que tiene todo poder para levantarnos de la cama y para hacernos hombres y mujeres de servicio, para su gloria y para nuestro beneficio. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos.